Empezamos una serie nueva que se fue armando casi sin querer. Fui haciendo entrevistas y varias se relacionaban con la sostenibilidad. Las publico juntas para que se lean en conjunto. También es una manera de darle visibilidad a la lista de 120 episodios sobre diseño sostenible que ya está publicada. Para definirlo de una manera práctica, el diseño sostenible implica el uso eficiente de materiales, la preferencia por materiales reciclados, renovables o biodegradables, que es lo que vamos a hablar en la charla de hoy, y también en la entrevista a Eduardo Loreto, del Centro Vasco de Biodiseño, en el episodio 3 de esta serie, donde nos concentramos, justamente en biodiseño. El diseño sostenible también implica hablar de reducción de emisiones, la incorporación de tecnologías limpias y procesos que minimicen la huella de carbono. Este tema me interesa especialmente porque trabajo para la infraestructura de investigación que mide el dióxido de carbono en la Unión Europea, ICOS se llama. También vamos a hablar de otros aspectos como la durabilidad y reutilización, que es la creación de productos que tengan una larga vida útil y sean fáciles de reparar o reciclar. Y del impacto positivo, que es el diseño que mejora la calidad de vida sin comprometer los recursos para futuras generaciones. Esto es un área que me interesa especialmente y esta serie hablamos con Emma Berg, que nos cuenta cómo la ciudad de Helsinki piensa el uso de recursos en función de futuras generaciones. Esta serie es una serie bilingüe con episodios en inglés y en castellano. Y como varias otras series, los episodios se entrelazan con temas como las políticas públicas, los juegos, el codiseño, las comunidades, la participación ciudadana en las decisiones ambientales. Vamos al entrevistado de hoy. Brochi Fasani es diseñador industrial y nos va a contar la historia detrás de algunos de los productos que diseñó. Trabaja en el estudio de diseño Mutan. Vamos, como siempre en nuestras entrevistas, a entender su recorrido y cómo a partir de diseñar un producto se puede influenciar en la creación de una comunidad que apoya prácticas sustentables. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Soy Brochi Fasani, Sergio Fasani, pero todos me conocen como Brochi, diseñador industrial, recibido de la UBA, y estudié diseño comunicacional también, una maestría en la FADO en la UBA también. La de Longhinotti. Exactamente, la de Longi. Y decime, ¿cuál es tu proyecto ese que te saca te tiene en vela a la noche? Proyecto que me tiene en vela a la noche es Proyecto Mutan. Trabajamos con reciclaje de plásticos. Surgió más vinculado con cooperativas, pensando en qué hacer con los materiales que recuperaban las cooperativas de recuperadores urbanos, de cartoneros en aquella época se les decía, acá en Argentina. Y hoy en día pasó por distintas etapas, ¿no? Preguntarnos qué hacer con eso, pequeño proyecto de exploración, lanzar primer producto, proyecto a escala familiar y hoy pensando en proceso de transformarse en una empresa. ¿Y qué tipo de materiales? O sea, todos los plásticos, ¿cómo hacen la selección de los plásticos con los que trabajan? ¿Cómo es eso? Al principio fue más amplio, hasta pensábamos trabajar con cartones, etcétera. No sabíamos con qué, queríamos trabajar con materiales de ellos y agregar valor. Y al ir a visitar a algunas cooperativas nos dimos cuenta que tenían trituradoras de plástico que habían comprado con algún subsidio para agregarle valor, para darle ese paso extra, y no las usaban. Seguían vendiendo el material virgen, ¿no? Ya sea la botella de plástico, las tapitas, etc. Y ahí surgió esa pregunta, bueno, ¿podemos hacer algo con el triturado para ya que tienen esa tecnología y transformarlo? Y un poco la premisa o la tesis en ese momento, que era un proyecto de la Facu, fue pensar qué hacer con el triturado directo en un solo paso, ¿no? Si existía la posibilidad de transformarla directamente en nuevos objetos. Así que empezamos trabajando con plásticos. Pero había mucha variedad de plásticos, entonces las primeras pruebas eran difíciles de estandarizar, ¿no? Porque un plástico tiene una temperatura, tiene una dureza, tiene distintas características a otro tipo de plástico.
Y hasta que nos dimos cuenta que había una fuente constante de plástico, es la Fundación Garrahan. Acá la Fundación Garrahan es de un hospital de niños que recibe donaciones de tapitas de gente de todo el país. Y después venden esas tapitas para pagar obras o mejoras o tratamientos de chicos en el hospital. Entonces tenían muchas tapitas que llegaban de todo el país constantemente. Y eso nos permitió definir el tipo de plástico, que es lo que me preguntabas puntualmente, y también potenciar un poco el impacto social del proyecto. Y en ese momento, que estamos hablando pre-2016, que nos vinculamos con Garrahan, también hacer más accesible y que la gente entendiera qué era lo que estábamos haciendo, ¿no? Era una época que por lo menos acá en Buenos Aires todavía no... La gente no separaba tanto en sus casas, pero sí separaba las tapitas para el Hospital Garrahan, ¿no? ¿Y pero qué pasó con las cooperativas con las que estaban trabajando? Seguimos trabajando de otra manera. Hoy le compramos mucho al Garrahan, otro porcentaje a cooperativas, y después seguimos trabajando con cooperativas como acompañándolos en lo productivo, ¿no? Varias cooperativas empezaron a procesar sus propios materiales y he desarrollado máquinas para las cooperativas, que era un poco la idea, ¿no? Nosotros desde Mutant no solo empezamos a pensar cómo transformar este triturado en nuevos plásticos, en nuevos objetos, en un solo paso, sino que tuvimos que desarrollar tecnología para que pasara eso, ¿no? ¿Y máquinas para hacer qué? Hoy nuestros principales productos o los productos estrellas son anteojos de sol y de lectura, que con el que tengo puesto en este momento no lo van a ver, pero unas composteras para hogar, que son para mí las composteras más bellas que hay. ¿Qué son composteras? Bueno, el compostaje es transformar los residuos orgánicos en tierra, ¿no? Que lo podés hacer si vos enterrás los residuos orgánicos en la tierra, vienen lombrices y distintos organismos, y Sí. transforman eso en humus y en tierra fértil. Eso lo puedes hacer en tu casa, en un balde, ¿no? Y vas acumulando ahí, pones unas lombrices, llegan organismos y lo transforman. Y bueno, en la ciudad es un poco complicado eso, entonces hay composteras hogareñas y hace varios años empezaron a surgir. Bueno, un amigo que se llama Pepo tiene un proyecto que se llama Compostate Bien. Y él empezó a hacer composteras que eran estos baldes de pintura apilados. Entonces vos ponés en un contenedor primero, en otro después, en otro después. Y vendía. Y en general las que hay en el mercado son así, ¿no? Como contenedores que tuvieron otro origen y que se reutilizan para hacer compost en la casa. Y nos juntamos con él y pensamos en hacer una que fuera bella, además de funcional y que tuvieras ganas de tenerla en tu casa y no fueran 3 baldes de pintura viejos. Estas como parecen unas macetitas, ¿no? Si tuviéramos que describirlas, ¿cómo las describís? Y esta sí es como un cilindro que parece una especie de columnita que tiene 1 metro de alto y arriba tiene la tapa que se puede dar vuelta y es una maceta. Entonces, si está rodeada de macetas, es una maceta más. Y el material, el plástico que trabajamos nosotros también tiene una... No parece un plástico normal, ¿no? Así como desarrollamos nuestra tecnología. Nos permite lograr otras texturas y parece más granito o mármol dependiendo del proceso. Entonces es como una columnita maceta en realidad, visualmente. Y nada, eso es uno de los productos importantes de Mutant. Y las lámparas, que fueron el primer producto, también son otro producto referente con el Eva Estrella. Y decime una cosa, ¿cuál es la tecnología que desarrollaron para poder hacer las composteras? Desarrollamos varias, o sea, empezamos tomando el triturado de estas cooperativas y llevándolo a fábricas que procesaban plástico, ¿no? Con distintos procesos, rotomoldeo, inyección, laminado, etcétera, para ver qué se podía hacer. Y algunas pruebas muy caseras, agarrando un wok de casa arriba en Hornalla y viendo qué pasaba con el triturado. Pero bueno, nos pasó que las fábricas no les contábamos que era reciclado, etcétera, y al principio un poco les gustaba la idea, les preocupaba su tecnología, el poner un material que no estaba industrialmente procesado, y nos dejaban hacer una prueba, 2 pruebas, y después no me atendían el teléfono, básicamente. Así que tuve que desarrollar estas máquinas que son medianas o pequeñas escalas, pequeñas inicialmente, que después fuimos mejorando, algunas ya tenemos la 3ª versión. Hoy en día tenemos microinyectoras para hacer los anteojos, por ejemplo, y lo que es composteras y lámparas lo hacemos por rotomoldeo. Y la primera rotomoldeadora que hicimos, que le agregamos ciertas características para poder controlar el proceso de forma distinta, la hicimos con una vieja hormigonera, por ejemplo, ¿viste? Las de la obra donde se mezcla el cemento. Sí. Claro, porque estábamos diseñando de cero la máquina con todos los mecanismos y cuando vemos el modelado 3D y nos fijamos si giraba bien,
nos dijimos, ay, mira, parece una hormigonera. Y fue como nos miramos y fue como, claro, la hormigonera tenía resuelto un montón de los mecanismos. Así que nuestra primera máquina para reciclar plástico fue una máquina reciclada de otro origen. Y eso nos permitió hacer las primeras pruebas de rotomoldeo y lanzar las lámparas, ¿no? Que, para que te des una idea, las primeras fueron esféricas. Y lo que hacíamos es que el triturado de plástico, el rotomoldeo, para los que no conocen, es una matriz que va girando dentro de un horno para todos lados y se va derritiendo el plástico ahí adentro y va copiando la forma de la matriz, y al abrirla tenés una forma hueca. Nosotros lo que hacíamos es hornearlo parcialmente. Entonces los triturados se empiezan a unir, pero quedan huecos y no dejamos que se termine de derretir y quede tipo un huevo de Pascua cerrado, sino con pequeñas perforaciones. Y esa fue la primera tecnología que desarrollamos y que nos permitió hacer lámparas, cestos, macetas y composteras, que es de ese universo y que viene de esa misma tecnología. Buenísimo. ¿Cuál es el porcentaje de plástico reciclado en sus productos? En la mayoría 100%. O sea, no le agregamos absolutamente nada. Es el triturado de plástico, no le agregamos ni siquiera color. O sea, trabajamos con los colores de los plásticos que obtenemos, de las tapitas. O sea que los lentes te pueden venir de una fusión de lo que sea. Sí, tiene la ventaja, por ejemplo, Arjan y las cooperativas. Y ahora estamos recibiendo material de colegios también que tienen sus propios contenedores y los chicos separan por colores. Ahí nos llegan separados por colores, en general. Ah, ok. Entonces nosotros después, a partir de eso, hacemos una combinación y elegimos. Los anteojos, por ejemplo, hay un básico que es blanco y negro, siempre va a estar porque sabemos que tapitas blancas y tapitas negras conseguimos. Y a veces sí, nos llega un par de kilos de fucsia o algún lila maravilloso, hermoso, y sale una tirada de 30 lentes que, bueno, que tal vez no vuelvan a aparecer por un tiempo, ¿no? Así que es divertido un poco eso, hay que adaptarse al material que va apareciendo. Pero pudimos ir estandarizándolo, así como pudimos estandarizar los procesos y lograr que el producto tenga calidad industrial, también lograr estandarizar ciertos colores y tenerlo siempre. Una cosa que es muy normal en los diseñadores industriales, lo digo como diseñadora industrial que soy, es querer hacer lámparas y sillas, ¿no? Es como el lugar común, ¿no? Si no hiciste una lámpara y una silla, no sos un diseñador, digamos. Es como, no entras en la categoría, pareciera que hubiera ahí Son como los objetos fetiche. Algo en nuestro contrato en letras chiquitas. Pero ustedes fueron un poco más allá, ¿no? Y diseñaron lentes y composteras. ¿Qué tipo de investigación hacen antes de proponer un nuevo producto? Primero estoy bastante de acuerdo con lo que decís. Yo con mis alumnos, cuando daba clases, siempre jodíamos con eso, como que todo es lampareable. Todo se puede transformar en una lámpara o en una silla. Claro, y lo pones un foquito adentro y tenés una lámpara, ¿no? Eso no quiere decir que realmente esté diseñado. Y sillas también. Creo que estuve jugando con sillas en algún momento. Así te damos el diploma. Doy fe, tengo el diploma, tengo la confirmación del diploma. ¿Qué investigación hacemos? A ver, hay distintas formas de aproximarnos a qué queremos diseñar, ¿no? Un poco... Lo de la lámpara al principio fue solo mostrar las posibilidades del material, porque estábamos trabajando el plástico de una forma no tradicional. Cuando lo ves, parece que no es plástico, no entendés qué es, porque no es una superficie lisa e inerte, ¿no? Un poco queríamos darle. Al ser plástico reciclado, ya murió una vez, por decirlo de alguna manera, y vuelve a la vida, que tenga la posibilidad de ser un material más orgánico, que se comporte de forma más orgánica, ¿no? Eso medio que atraviesa todo mi trabajo de diseñador y escenógrafo en el pasado. Y queríamos mostrarlo. Entonces arrancamos haciendo formas simples, tipo una esfera, punto. Y que sea el material el que hablara. Pero después con el tiempo también fuimos conociendo más del material, conociendo más el proceso y aventurándonos también a nuevos procesos, nuevas formas, nuevas combinaciones con otros materiales. Inicialmente nos movimos más por el universo mobiliario, ¿no? Creo que nos condicionó el haber hecho lámparas. Como la gente esperaba, ¿no tenés una mesa que combine con esa lámpara? Como fue un poco demanda del entorno y del mercado, lo que nos llevó a pensar otros objetos. Pero compostera y lentes o anteojos, no es, o sea, los anteojos se venden en las farmacias hoy en día.
Sí, tal cual. Ahí nos empezamos a correr, creo. La compostera no la alejaría tanto del mobiliario, ¿no? Yo no termino de entender qué es una compostera en términos de objetos. Si es un electrodoméstico, aunque no tiene electrónica, digo, es algo que vos tenés en tu casa para procesar los residuos, ¿no? No Sí. sabría cómo clasificarlo. Casi es una maceta porque es mobiliario. Pero bueno, no se aleja tanto del objeto de mobiliario como yo a veces lo cuento. Bueno, el último mobiliario que hicimos es la compostera. Los anteojos creo que tuvo más que ver, un poco fetiche mío de que me encantan los anteojos, así que me dio el gusto de diseñar lo que tenía ganas. Y por otro lado, en un momento nos invitaron de una feria en Estados Unidos que se llama Wanted Design en Nueva York y participamos ahí, viajamos a mostrar lo que hacíamos, en ese momento sobre todo las lámparas. Y claro, es una feria para entrar al mercado norteamericano y nosotros estábamos ofreciendo un producto que básicamente era hueco y exportarlo era complejísimo y estás trasladando aire, ¿no? Entonces hubo una decisión en ese sentido también de que necesitábamos un producto más portable. Y yo en ese momento de la feria me había llevado unos anteojos que me había hecho a nivel prototipo, muy básicos, con el material nuestro. Y muchos nos dijeron, claro, ese es el producto portable, lo trajiste porque sí, no a venderlo. Y en realidad el producto que vos estás queriendo vender estás enviando al otro lado del mundo aire, cuando en realidad tenés encima puesto un producto que tiene mucho más sentido para pensar en otros mercados, ¿no? ¿Y ahora estás exportando los anteojos? Estamos mandando a Uruguay, Chile, acá en Sudamérica, y charlando con México, y pensando en una opción distinta con México también para reducir esto, ¿no? De mandar producto a otro país, probablemente al principio sí, para posicionar un poco la marca. Pero como nosotros también, digo, fabricamos la tecnología para producirlo, podemos generar las máquinas en México y pensar un poco en reciclar de forma local, ¿no? Que no replicar formas de comercio y producción tradicionales, eh, y pensar nuevas formas, ¿no? Digo, tapitas hay en todos lados, plásticos descartados que hay que reciclar hay en todos lados y pensando en el caso de México, por el vínculo que tenemos, en montar ahí algo pequeño, por lo menos para empezar con ese producto. Algo que no te pregunté, que hablas en plural. ¿Cuántos son en Mutan? Somos 8 hoy en día. Lo empecé más en la facu como tesis, se podría decir, lo mismo que la máquina esta que trituraba. Y después seguí con esos proyectos, en un momento con un compañero, después él se fue, se sumó más gente. Alguna alumna mía de la facu, 2 alumnas mías de la facu se sumaron al proyecto y estuvieron más de 2 años. Una de ellas sí, al día de hoy está hace 8 años, 7 años con nosotros. La verdad que somos un equipo bastante unido, medio familia, con Fer, que está a cargo de la producción. Estamos trabajando juntos antes de que existiera Mutan, ¿no? Cuando hacíamos escenografía juntos. Así que es un lindo equipo. Y decime una cosa, ¿tienen algún tipo de colaboración más allá de la compra-venta con estos colegios o con este hospital que les da la materia prima? ¿Existe alguna manera en la cual ellos también participan del proceso de diseño? Hemos diseñado productos puntuales con algunas de las ONGs. Por ejemplo, una ONG que se dedica a lo que es huertas y demás, y también en su momento nos separaban tapitas. Diseñamos unas macetas que son más bajas y hexagonales y se combinan entre sí para comercializarlos, por ejemplo, y esas las comercializan ellos principalmente, nosotros las producimos. Es algo que nos interesa también. A veces el qué diseñar nos llega un poco por ese tipo de demanda, ¿no? Como alguien que nos conoce, que le interesa el proceso y que le interesa cambiar la forma en que producen hasta hoy, porque ellos, por ejemplo, generaban macetas de otra manera, y pensar un producto nuevo en conjunto, ¿no? Y hemos hecho otras cosas, no sé, tapas de perfumes para un perfumista en francés que vive acá en Argentina. Es bastante amplio. Pero vos también fundaste una ONG, ¿cierto? Sí, en 2016, 17, no recuerdo. Cuando empecé a explorar con Mutan, yo previamente había hecho una máquina para recuperar envases plásticos en espacio público, medio unas máquinas para dejar tu envase ahí que las trituraban automáticamente, detectaba la botella y trituraba. Que ese fue el primer proyecto así bastante visible, ganamos muchos premios. Y la gente nos preguntaba, bueno, ¿y ahora qué pasa con este triturado, no? ¿Qué se hace? Y ese fue un poco el puntapié de Mutan de alguna manera, o qué hacemos con el triturado. Y cuando empezamos a procesar plástico, yo daba clases en la facu, empezamos a compartir estas tecnologías con los alumnos y
nos invitaron acá en una feria en Argentina que se llama Tecnópolis a dar talleres de reciclaje y creamos un proyecto que se llamó Plasticando, que era educativo, ¿no? Era básicamente compartir estas tecnologías de reciclaje simple, hasta con niños en colegios, etcétera. Y después estaba Mutan, tenía como 5 proyectos sustentables al mismo tiempo con distintas personas. Y fundamos Brotes un poco como para darle un paraguas a todo esto. Y funcionamos durante varios años como una especie de cooperativa dentro de la ONG, digamos, algo así. Y hoy en día Brotes sigue funcionando. Yo no estoy como presidente ya, pero sigue siendo paraguas de Compostate Bien, de Mundan y otros proyectos, básicamente acompañando a distintos proyectos de impacto ambiental. ¿Y la ONG cómo acompaña a proyectos de diseño de impacto ambiental? Primero es básicamente el vínculo con todas nuestras acciones, sobre todo de más impacto social, ¿no? Como de... Hoy, por ejemplo, con Mutan, los estuches de los anteojos los hacemos a partir del reciclaje de 10 bolsas plásticas. Y eso lo producíamos nosotros internamente primero. Hoy en día lo produce un colectivo de mujeres que vive en un barrio popular acá, que es la 1114, en Flores. Es un colectivo de mujeres que hoy hacen el 100% de la producción de los estuches. Y Brotes nos ayudó en ese proceso de capacitar a las chicas, de hacer el lazo institucional. Brotes es la que ayuda a Mutan y a otros proyectos a generar, o sea, lo que es sustentable, que no sea solo sustentable, sino que tenga un impacto en la sociedad o en otros colectivos, ¿no? O sea, es la que nos vincula institucionalmente para lograr ese tipo de impacto y medirlo y entender cómo podemos potenciarlo. ¿Y cómo lo miden? No soy especialista en medir eso, pero nuestras variables sobre todo son cuántas personas capacitamos o cuánta gente trabaja vinculada a los proyectos, y desde lo ambiental cuánto plástico estamos recuperando, cuántos litros de agua se ahorran al reciclar el plástico versus usar plástico virgen. Hay como distintas variables que, junto con la económica también, son con las cuales nosotros medimos el éxito del proyecto, ¿no? Por un lado, sostenernos y poder cobrar sueldos todos los que estamos vinculados al proyecto, pero por otro lado también elegir qué hacemos para reciclar más, ¿no? Hay algunos objetos que generan mayor reciclaje que otros, y nada, está bueno saberlo primero para poder tomar una decisión después en relación a eso, ¿no? ¿Y qué pasó con la recicladora que contabas que estaba en la calle donde la gente podía poner los envases? No pasó demasiado, la verdad. Lo tuvimos en prueba en distintos lugares. ¿La gente le llevaba los envases? Sí, funcionaba. O sea, a nivel de interacción con el público funcionaba, a nivel de usabilidad funcionaba. Hay algo del circuito de reciclado que no termina de funcionar. También en otros países hay máquinas. ¿No te dan plata si vos devolvés la botella al kiosco? Eso es a lo que digo. Hay otros países donde funcionan mucho estas botellas de reverse vending, se llaman, que te detectan y te dan 10 centavos, pero esos 10 centavos en general vienen de un impuesto al envase. O sea, las empresas que ponen un envase en la calle tienen que pagar un impuesto por poner ese envase, y después eso hace que la quieran recuperar, y por eso ponen esas máquinas, y el usuario que también paga ese impuesto lo recupera. En Argentina no existe un impuesto al envase, no existe una ley de envases. Está en el Congreso hace más de 10 años, 15 tal vez. Desde que yo estoy un poco metido en esto está esa ley, y sigue dando vueltas sin que haya una medida en ese sentido que fomente o repensar los envases o fomentar el recupero, ¿no? Así que sin esa variable, el único valor es el peso del plástico, y en la logística no termina de tener sentido. Pero bueno, en otro momento probablemente lo tenga. Está ahí el proyecto en pausa, en algún momento volverá. Todavía podemos pensar en la trituradora de plásticos en la calle. Sí, sería bueno. Hasta que esa ley la saquen puede pasar muchas décadas. Y ya lleva un par, o una y pico, 1.5, no lo sé. Bueno, pero Argentina también, a diferencia de otros países, tiene un territorio mucho más amplio, y la verdad que triturar en origen tiene mucho más sentido que enviar a las plantas. Pensá que hoy, por ejemplo, en lo que es PET, que son las botellas transparentes, solo se recicla en Buenos Aires y en Córdoba. Si no me equivoco, la planta de Córdoba me parece que cerró.
O sea, hacer llegar una botella a Buenos Aires tiene un costo que no vale el costo, como no lo pagás con la venta del plástico solamente. O sea, trasladarlo triturado tiene otro sentido. Un poco lo pensamos en ese sentido. Veremos. Pero bueno, en un momento tuve que enfocarme en un proyecto también y eso me hizo, bueno, ok, se pausa hasta que no haya algo que lo dispare y me enfoco en Mutan por un tiempo. Me vino bien. Pasé de estar con 5 proyectos a 1. Esta entrevista es parte de las listas Diseño Sostenible, Argentina y Diseño Industrial. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Si están buscando algo y no lo encuentran, siempre se pueden comunicar conmigo. ¿Saben cuál es la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad? No hay ninguna, salvo que sostenibilidad se usa más en España y el término sustentabilidad más en Latinoamérica. La sustentabilidad comparte el mismo significado que la sostenibilidad, pero enfatiza esa idea de soporte o base para mantener un sistema en equilibrio a lo largo del tiempo. Se relaciona con la capacidad de un sistema para sostenerse o regenerarse a sí mismo. La sostenibilidad hace referencia a la capacidad de mantener un equilibrio entre necesidades actuales, que pueden ser sociales, económicas y ambientales, sin comprometer los recursos para las generaciones futuras. Sigamos ahora escuchando a Brochi, que tiene mucho más para contarnos. Decime una cosa, ¿qué cosas te inspiran? ¿Qué recomendás leer, escuchar, mirar en relación a estos temas con los que trabajás? No sé si tengo un autor favorito que me inspire. En general, mi inspiración viene más de cosas por fuera del mundo del diseño. Perfecto, ok. No sé, ir al teatro, ver cualquier tipo de arte, plástico, visual, mirar las plantas, el musgo. No sé, yo soy fanático del musgo, de las cosas que se oxidan, de las cosas que envejecen, de los procesos orgánicos de la naturaleza. No sé, estar atento a caminar mirando, de verdad, que es difícil a veces. No sé, a mí me pasa que me olvido. Hay momentos que me doy cuenta, mira que vengo caminando muy distraído últimamente. Cuando me encuentro con algo lindo en la calle, digo, esto me pasaba más todo el tiempo antes, ¿qué pasa? Y también es un ejercicio, ¿no? Como ponerse en ese estado. Pero, no sé, no hay nada directo que te pueda recomendar de lectura. No sé, hay diseños que se me han ocurrido viendo una película. Lectura, de podcast, de películas, ¿no? Claro, bueno, no sé, directores como Tarkovsky para mí son una maravilla visualmente y narrativamente, ¿no? Cine ruso. Sobre todo él, creo que si tuviera que pensar en un director de cine que me fascina. Y por suerte hace poco había un ciclo de cine acá en Buenos Aires que pasaron muchas de sus películas y las pude ver en cine y no en la pantallita de la compu. Bueno, antes las pasaban cuando yo era joven en el cine Cosmos, en la Kurosawa, sí. Potemkin y esas, ¿no? Exacto. Stalker, sí, maravilla de películas. Yo las vi en el cine York acá en Olivos, que también hacen ciclos de películas viejísimas. Están vinculados con una cinemateca y tienen buenos registros. Muy bien. ¿Y en el futuro qué te imaginas haciendo? ¿Hacia dónde te parece que va Mutan? Mutan ahora está creciendo, dejando de ser un proyecto, dejando de ser proyecto Mutan y pensándose más en una empresa. Estamos laburando mucho con clientes como empresas grandes y haciendo desarrollos en conjunto con ellos, objetos más grandes, cestos, composteras industriales, regalos empresariales. Y hay algo de esa transición que, viniendo de ser ONG,
pasando a proyecto y pensar esa empresa es medio difícil en términos ideológicos al principio, ¿no? Como ese karma de decir, como que tener un proyecto de impacto como si no tuviéramos que hacer plata en el proceso, pero entiendo que es un crecimiento necesario que también nos da estabilidad y nos permite hacer más cosas y reciclar más y generar mayor impacto. Bueno, todo depende de qué es lo que estés haciendo con ese plástico reciclado. Para mí es muy diferente que estés haciendo composteras a que estuvieras haciendo más sillas y lámparas. O más tapitas, ¿no? Porque hay mucho de recuperamos esto, pero volvemos a hacer la misma porquería que descartamos en 2 segundos, ¿no? Claro, bueno, o más envases para agua. Sí, tal cual. Eso es algo que nos preguntamos mucho, ¿no? ¿Qué objeto diseñar también en torno a esa variable, ¿no? Que sea algo que dure, que la gente se vincule. Que nos pasa mucho con el anteojo, por ejemplo, que creo que pasó a ser un producto estrella porque la gente se empezó a vincular. Te vinculas mucho más con un anteojo que llevas puesto en la cara y que te representa de alguna manera que con una lámpara que tenés en tu casa, ¿no? Por más que cuando viene alguien te pueda preguntar sobre la lámpara. Sobre un anteojo te preguntan siempre, lo tenés puesto, tiene textura rara y te dicen qué es eso, de qué está hecho y contás que está hecho de 6 tapitas. Nos parece importante eso, como generar productos que lleven a preguntarse, generar productos que sí, que no se descarten en 2 minutos nuevamente y que generen impacto, tal cual, esto que estábamos diciendo. Está bien crecer, está bien ser una empresa, si eso nos permite también seguir pensando productos de mayor complejidad, como nos vino pasando, ¿no? Pasar de una esfera simple que era la lámpara a un anteojo que tiene otro nivel de detalles y otro nivel de diseño y otro nivel de ingeniería, por decirlo de alguna manera, de tecnología detrás. Creo que estamos complejizándonos en ese sentido, ¿no? Y transformándonos en un estudio de diseño sustentable más que en un proyecto que vende objetos solamente. Trasladar todo ese know-how que fuimos generando en generar impacto, no solo en generar productos nosotros, sino en acompañar a empresas de otra escala también a desarrollar envases o sus productos o partes de sus productos de otra manera, ¿no? De manera más responsable. Y creo que también eso nos va a ayudar a corrernos de trabajar solo con plástico, ¿no? Trabajamos con aluminio reciclado, trabajamos con plástico, hemos hecho exploraciones con biomateriales, creo que vamos más en ese sentido. Perfecto. ¿Y también están por trabajar en el interior del país? Trabajamos bastante, o sea, por lo menos nuestros productos llegan bastante al interior del país, hemos dado talleres en un montón de provincias de reciclaje, donde llevamos alguna de las máquinas o máquinas muy simples con las cuales podemos hacer exploraciones. ¿Y quiénes van a sus talleres? Varía un montón. Hemos dado clases para niños, o sea, muy lúdicos, de reciclar bolsas y generar nuevas láminas y con eso hacer máscaras de superhéroes o cosas así, hasta talleres con alumnos de la Facu de diseño industrial, donde hacemos una exploración y capaz en un par de días llegamos a tener prototipos de algún tipo de producto. No solo acá, he viajado a Cuba, a México, a dar talleres con la universidad, con alumnos de diseño industrial, donde, o sea, en Cuba talleres de un día, en México 2 semanas siguiendo un proyecto y después exponiéndolo. Me interesa bastante eso, nos interesa bastante, tal vez por haber estado dando clases cuando empecé con el proyecto o no, al revés, que esta necesidad de compartirlo. ¿Y qué le dirías al Brochi que recién empieza y recién con esto de armar una empresa sustentable? Yo creo que en el fondo sabía que iba a transformarse en empresa. Tal vez era un poco más hippie. No sé si ponerle una carga negativa al hippie en ese sentido. No, es positiva. Es más idealista, ¿no? Como, bueno, ONG, educación y transferencia de conocimiento. Me parece que estaba bien enfocado. Le gustaba explorar al Brochi del pasado. Así que... Pero bueno, eso. Que está bueno enfocar en un proyecto. Por lo menos ahora nos vino bien enfocar en un proyecto. Probablemente en otro momento... como, no sé, otros materiales, como te venía diciendo, ¿no? Como entre ese abrir y cerrar, capaz que hay algo interesante. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, gracias a vos por el tiempo y la escucha y el interés. El diseño puede ser la excusa para relacionarnos y crear nuevos vínculos, armar una comunidad, como en el caso que nos cuenta hoy Brochi, o como en el caso de este podcast. Creamos un servicio que tiene la finalidad de mantener junta a una comunidad muy dispersa alrededor del diseño dedicado a la innovación social.
Digo una comunidad dispersa porque el podcast abraza a la comunidad hispanohablante que se pasea y actúa mucho más de las fronteras de los países hispanohablantes. Si consideramos a los miles de diseñadores hispanohablantes en el mundo, a los diseñadores en la diáspora, esta es una comunidad muy grande. Justo hace un rato estaba preparando una charla que me pidieron con el título del futuro del diseño latinoamericano. La charla es para una universidad en Guatemala y otra en Colombia que están colaborando en un proyecto. Me encanta que me pidan estas charlas porque me dan la oportunidad de pensar el tema. Y siempre me provocan un poco de incomodidad porque me siento quién soy yo para hablar del futuro del diseño latinoamericano cuando hace 25 años vivo en Finlandia. Me agarra el síndrome de la impostora. Y ahí me tengo que recordar que algo puedo decir sobre el tema después de haber escuchado a tantos diseñadores latinoamericanos. El tema es que cuando escucho no estoy pensando dónde está viviendo esa persona. No tengo en mi cabeza dividido qué cosas escucho de tal o cual región. Puedo contar en qué están los diseñadores que escucho ahora, pero no distinguir a los latinoamericanos del conjunto. Por ejemplo, en esta serie de 5 episodios van a escuchar a diseñadores trabajando desde Australia, Indonesia, Finlandia, el Reino Unido, España y Argentina. Nos gusta pensar las series desde la diversidad geográfica y no acotarnos a una región. Espero la disfruten. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, Twitter y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.